En este video voy a cambiar un poco la dinámica. Siempre estamos acostumbrados a hacer un video donde enseñamos alguna técnica, algún diseño, pero en este video voy a contarte cómo de mal me fue en mis inicios con los Dual System. Por si tú estás ahí batallando igual con ellos, no te sientas mal, no eres la única o el único. Quédate ahí mirando que en un momento comenzamos. Si puedes suscribirte al canal, eso me ayuda mucho al impulso de mis videos en la plataforma, y si presionas el icono de la campana sabrás cada vez que subo contenido nuevo. Y si al final el video te ayudó en algo, me dejas tu like y algún comentario. Gracias. En este video te voy a estar contando sobre mi experiencia con los Dual System. Hace alrededor de 2 años que no trabajo con clientas porque se me unió mi embarazo con la etapa de maternidad, luego el cambio de país y no he podido trabajar aún. Me he mantenido practicando y viendo videos en internet y últimamente lo más que veo es el trabajo con los Dual System, que aunque ya hace años que existen, allá en mi país nunca los usé, malamente lograba conseguir el acrílico y los productos básicos para trabajar. Y ahora es tendencia el trabajo con los Dual System, ya sea aplicación completa o con las extensiones, y todos los videos que veo en internet una y otra vez me tenían deslumbrada porque se veía todo tan fácil. Ponías el producto en el molde, de ahí a la uña, luego a la lámpara y luego despegabas el molde y ahí tenías una estructura perfecta, brillo espectacular y solamente unos cuantos detallitos por limar. Y como ya estoy tratando de encaminarme a empezar a trabajar con clientas nuevas, pues trabajar con estos moldes sería muy productivo, pues agiliza mucho el trabajo. En primer lugar, ya dejaría de batallar con las formas esculturales, medir cortes laterales y luego estar pendiente que le dé exactamente la misma forma a cada uña o de estar pegando tip con pegamento. También con los Dual System puedo mejorar el tiempo de trabajo, no es solo bueno para mí, también para las clientas, pues vivimos en un mundo muy agitado y casi nadie le sobra el tiempo para estar sentado 3 horas en una mesa haciéndose la manicure. No digo que no lo hagan, pero a veces estamos inquietas ahí mirando el reloj porque hay que recoger los niños o hay que hacer comida. En resumen, este beneficio que tiene el sistema Dual System de rapidez me llamaba mucho la atención. Sin pensarlo, en cuanto pude encargué mis moldes y comenzó la aventura en esto de los Dual System. Ya tenía en la cabeza el procedimiento, pues no dejaba de ver videos sobre este tema. Enseguida tomé mis moldes, los medí a la uña, le apliqué el producto, así con mucho cuidado, hasta ahí iba todo bien. Cuando me tocó ponerlo en la uña comenzó la guerra de las galaxias. Apliqué presión de más esa primera vez y el producto se iba por todos lados. Cuando trataba de limpiar el exceso de la cutícula se me corría del centro. Cuando trataba de limpiar de la parte de abajo de la uña arrastraba el producto completo que tenía. En fin, la burbuja de que era fácil me explotó en la cara. Y bueno, esto es un desafío en el cual estoy todos los días practicando y practicando. Recuerdo que cuando comencé a aplicar el acrílico me salía aquello terrible. No tenía control del producto y las aplicaciones me quedaban desniveladas y bien feas. Y luego mediante iba practicando y estudiando todo fue mejorando. Ahora te muestro, después de tantos intentos y moldes van y moldes vienen, la primera aplicación que me pareció lo más cerca a lo que yo estoy buscando. Porque crear una uña con Dual System para mostrar un diseño o grabar un video, eso lo puedo hacer bastante bien. Porque puedo pasarme el tiempo que quiera acomodando ese diseño que luego voy a lucir en cámara. También puedo maquillarle los defectos que me quedaron y luego mostrarle el resultado. Pero realmente lo que necesito es lograr hacer una aplicación de Dual System que me salga lo bastante fluido para no demorarme, que me quede estéticamente bien porque es para brindar un servicio a una clienta, y lo más importante, que quede resistente para que aguante el periodo de tiempo en el que la clienta regresa a su mantenimiento o aplicarse otro set. Para solucionar la parte de la fluidez de la aplicación se me hizo más fácil dividir la aplicación en 2 partes. Coloco un poco de producto y hago la punta y distribuyo un poco a los puntos cero para darle ya la primera capa de fortaleza. El producto yo lo coloco y lo primero es moverlo de un lado a otro del molde. Una vez que lo abarque todo, entonces distribuyo hacia atrás o adelante. Este que apliqué es para concentrarme en la punta, es con el que voy a definir el grosor que va a tener mi punta. Por tanto, hacia atrás lo dejo muy delgado, lo pego prácticamente al molde para que no se me vaya a ver ninguna unión cuando aplique el otro producto que me falta. Aquí, después que puse en los puntos ceros la primera capa con la que le voy a estar reforzando, pues concentro la mayor parte del producto en la punta. Cuando ya la tengo del grosor que quiero y me gusta lo que veo, la llevo a lámpara unos segundos para fijar el producto y que no se me mueva. Literalmente unos segundos. La acerco si acaso 5 segundos a la lámpara de escritorio que tengo cerca de mí.
y luego sigo con la aplicación. Pongo el producto en el centro y lo distribuyo de lado a lado y luego integro con la punta. Muy delgada la capa que va hacia la punta, pues ahí ya está el producto que necesito, es solo para integrar. La mayor parte se queda en el centro, que coincide con mi área de tensión, y luego llevo menos productos a zona de cutícula, pero tampoco lleve muy poco producto, porque me pasó en una uña que llevé poco producto y cuando la coloqué, que le hice la presión y se sale ese poco habitual, me quedó muy clarita esa zona de la cutícula. Y si estás haciendo una aplicación que luego vas a cubrir con color, no tiene problema, pero si es una aplicación de color que se va a quedar así, pues no se va a ver muy bien. Entonces llevas menos producto a cutícula para que no se desborde tanto, pero no tan poquito. Aquí le vamos cogiendo la maña según practiquemos. Y ya cuando está listo todo, verifico el grosor, que está bien parejo en ambos lados. Viene la parte emocionante, que es colocarlo en la uña. Ahí lo pongo con mucha delicadez, voy presionando como dando empujoncitos, no aplicando mucha fuerza. Verifico que está recta para que no me quede la uña parada de punta ni muy acostada. Trato de eliminar los excesos lo más que puedo para evitar luego estar limando de más. Verifico que está bien en la uña, que no tiene burbujas de aire, y la pongo en la lámpara pequeña unos segundos para fijarla. Luego sujeto con la presilla y voy a revisar el exceso de la parte de abajo. Como ya la punta está dura, que fue el primer paso que hice y lo hice solamente con el objetivo de que cuando fuera a hacer no se me corriera todo junto. Por eso ahí ves que no tengo miedo de que se me vaya a correr nada, simplemente deslizo el poco de excedente que salió con confianza por la punta. Y así voy realizando el mismo procedimiento en cada uña. Diseño la punta y distribuyo una capita a punto cero. ¿Por qué subo este poco a punto cero? Porque cuando la hice normal, sin este primer paso, el producto que pongo en el área del punto cero, cuando haces la presión normalmente se sale un poco, se desborda, y yo sentía que me quedaba muy débil esta zona. Seco unos segundos y continúo aplicando lo que me falta en el centro y un poco menos a zona de cutícula. Lo llevo a la uña, voy presionando con mucha delicadeza cuando estoy segura que no hay burbujas de aire, que está recta la uña, que todo está bien. Lo llevo a la lámpara pequeña unos segundos y luego verifico el excedente de abajo. Y así los mismos pasitos en todas las uñas. Aunque aquí en la lámpara se vea como que me demoro un rato muy grande en preparar cada uña, realmente como estoy grabando el video me demoro más. Pero se hace rápido, aplicas, llevas a punta, secas unos segundos, aplicas la otra parte, distribuyes y pegas. Es una secuencia bien rápida, teniendo en cuenta que si trabajamos con tips, hay que medir el tip correcto para cada uña, tenemos que pegarlo, tenemos que cortarlo, desvanecer sonrisa y en ocasiones limarlo. Por el contrario, si trabajamos con moldes para uña, tenemos que hacer cortes laterales, mediciones para colocarlo, estar pendiente de la elevación que le voy a dar según la forma de uña que voy a realizar, cerrarlo, fijarlo a la uña. Entonces, este tiempito que te tomas preparando el molde, que ya sabemos que va a dar la uña completa, ya está en ventaja con lo demás que te comentaba. Luego de hacer este procedimiento en todas, las llevo a secar a lámpara ya a tiempo completo, 60 segundos por arriba y 60 segundos por debajo. Y ya aquí salió de la lámpara, llegó la hora de la verdad. Quitamos nuestros moldes y como puedes ver no se ve ningún empate con lo que estuve haciendo de dividir la aplicación en dos. El resto de producto que tengo que retirar no es tanta cantidad, aunque no me agrada estar trabajando mucho en zona de cutícula. Ahora queda retirarle el exceso y limar laterales y punto. Ahí puedes ver que lo que tuve que limar fue mínimo. En cuanto al grosor en punta, solamente una me quedó un poco más gruesa, pero esto lo soluciona sin problema pasando una fresita por debajo. Como te comentaba anteriormente, los errores que cometí en algunas de aplicar menos producto en cutícula me aclaró la aplicación en esta zona. Si hubiese querido dejar el color natural del poligel no se me hubiera visto bien. Pero esto lo voy a solucionar con una capita de rubber base de este mismo color, que me va a aportar un acabado más bonito a la aplicación y también me va a ayudar en área de cutícula a un sellado más lindo. Con la base rubber solo tienes que tener listo tu pincel liner para llevar a zona de cutícula y ayudarte en la nivelación del producto. Aplico como siempre, flotando el producto de lado a lado hasta cubrir la mayor área posible y luego comienza la danza del liner, porque hay que llevarlo ahí como bailando en la superficie de la uña de lado a lado y en todos los sentidos que necesite esa nivelación. Cuando tengo el producto como deseo, pues lo fijo en lámpara. Terminamos con un top coat para un acabado brillante.
y ahí está el resultado. Tengo que decir que me gustó porque con estos moldes, aunque se batalla un poco, la uña queda todas con la misma forma, se ajustan muy bien a tu dedo, quedan muy naturales. Pude editar el video y no mostrar más nada y pasar directo a estas imágenes. Y bueno, la aplicación así de primera y plana pues quedó bien, pero ahora toca la parte de analizar los errores que dejamos detrás de cámara, y cada vez que estoy aprendiendo a trabajar con un sistema anoto los errores de la aplicación anterior para cuando la vuelvo a repetir voy directo a ellos. En esta aplicación, primer error, escogí mal los moldes, los escogí que me quedaran justo a mis puntos cero y no calculé que una vez que le echo producto y lo coloco en la uña ellos suben un poco. Y el lateral no coincide con el mío. Cuando me di cuenta en la aplicación le hice presión al molde para bajarlo hasta que coincidiera con mi lateral y pues me gané ahí que el producto se desbordara por los laterales más de lo que quería. Y tampoco llegué al lateral del todo bien. Entonces para la próxima aplicación voy a escoger un molde que sea un número más grande que el que me sirve. O no tanto el número más grande, sino mantenerlo levantado en la uña, darle como el espacio que va a llevar el producto y ver que entonces de esa forma llegue a mis laterales. Otra cosa que no me gustó de esta aplicación es que me acerqué mucho a la zona de cutícula y el exceso que sale cuando hacemos la presión se me pegó demasiado a la piel y tuve que tener mucho cuidado retirándola, cosa que no quisiera que me pasara con una clienta para no lastimarla. En la próxima aplicación creo que dejaré un espacio sin llegar a cutícula y ese espacio lo trabajaré manual usando el mismo producto para así controlar el producto en esta zona, o utilizaré un producto más denso para cuando haga la presión en la uña no tener excedente. En esta parte ya hay que ir practicando y practicando hasta que le cojamos la medida exacta. Ya lo que queda es poner a prueba la aplicación de estas uñas y ver si soportan de 15 a 21 días. En el próximo video estaré viendo el crecimiento y haciendo una aplicación nueva con los errores detectados en esta. Mientras tanto solo queda practicar y practicar hasta dominar este sistema que tiene muchas ventajas. Entonces si el video te gustó y aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas, eso ayuda a impulsar mi canal dentro de YouTube y me puedes dejar tu manito arriba y algún comentario. Gracias, nos vemos.